Invitamos a ponerse de pie, por favor, vamos a tener la lectura bíblica. Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 13, desde el versículo 38 hasta el 52. La palabra del Señor dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor. Oremos, por favor. Padre bendito, gracias Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Padre celestial, llena de tu Espíritu Santo a nuestro hermano José Argudo,
anciano de la iglesia que está a cargo de impartir tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en práctica día a día y que sea para alimento de nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, querida iglesia, qué gusto verles. Como decía el pastor, es muy agradable cada domingo y se lo siente también en el manantial, estar acompañados por hermanos. Qué gusto y bendición tenerlos de nuevo, pastor Teresita, bienvenidos. Y bienvenidos a los que retornan de vacaciones también. Ahora mientras daba los anuncios, mi hermana Lore y yo pensaba, ya dejen de anunciar eso de la jubilación del pastor Roberto. Sí, ¿no? Les informo que yo estoy en negación absoluta. Y no hace falta que me estén recordando cada domingo que el pastor se va. Además, yo confío en que la voluntad del Señor es perfecta. Y no sabemos. Tu voluntad es retirarte. Quién sabe si esa sea la voluntad del pastor todavía. Pero en todo caso, como la voluntad del Señor es buena, el Señor hará lo que sea conveniente. Si Él piensa que es hora, es momento que nuestro pastor se retire, así pasará. Y nos pondrá una persona que no, muy probablemente no llegará a la altura de Él. Estoy como tú con el Juanito. Pero será la voluntad de Él y será bueno para todos. Yo por enfermedad no estuve en la iglesia ni en las reuniones como por un mes, y cuando supe de esto lo supe a través del culto virtual y casi me desmayo, comprenderán. Terminó el culto y le llamé a España al pastor, o sea, ¿qué pasó? Exijo una explicación. Y bueno, lo demás ya sabemos. Pero bueno, el Señor nos convoca esta mañana a revisar la palabra del Señor. Y estamos estudiando el libro de Hechos, un libro tan maravilloso, tan hermoso, tan especial. Un libro que, como lo habíamos señalado en algún momento, no se debería llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles inspirados por el poder del Espíritu Santo. Así debiera llamarse este libro. Y es hermoso doblemente porque nos relata los primeros pasos de la iglesia del primer siglo. Aquella iglesia que se la llama, al pastor no le gusta, iglesia primitiva, porque el término primitivo hace entender como que era algo muy básico, pero no es así. Era una iglesia llena de poder de Dios. Era una iglesia diferente. Y es hermoso imaginarnos, al leer la palabra de Dios, cómo se iba dando los hechos, cómo se iba manifestando el poder del Espíritu Santo. Como cuando el Señor Jesús se despide de los apóstoles y estos lamentaban su partida, y Él les consuela y les dice, no se queden tristes porque yo me voy. Al contrario, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les mandaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y termina diciéndoles, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final del mundo. Y esa seguridad es la que nosotros los cristianos tenemos, que Él está con nosotros. Por eso es importante la congregación, por eso es importante que ahora estemos todos aquí convocados. Qué mal que nos hizo la pandemia. Al principio decíamos, qué alegría, nos burlábamos de Satanás, porque decíamos, Satanás dijo, mira, te cerré las iglesias, ya no puedes congregarte. Y nosotros contestábamos, no, has fracasado, Satanás, en tu intento, porque ahora nos cerraste el templo, pero tenemos una iglesia en cada casa, en cada hogar teníamos una iglesia. Pero igual, el tiempo no volverá a ser el mismo después de la pandemia. Y de alguna manera u otra, como que nos perdimos la costumbre, perdimos el envión que teníamos como cristianos, dejamos de congregarnos, nos da pereza salir el domingo de la cama y preferimos o nos acostumbramos a mirar ese culto a través de YouTube, a través de Zoom, a través de las redes virtuales. Era hermoso en la vieja casa
en el viejo templo, cada 15 días, los viernes reunirnos a orar. Solíamos ser un grupo de 12, 15, hasta 20 personas. Nos reuníamos a orar los días domingos. Ahora, virtualmente, nos reunimos Paulito. El pastor tiene que estar, Paulito tiene que estar porque abre la señal. Paulito, el pastor. Los ancianos tienen que estar, pues evidentemente. ¿Qué sería si los ancianos no están en oración? Y unas 3 damas más, piadosas, fieles al Señor. Y Leito, que no está acá, siempre en oración. ¿Cuántos? 8, 7. Es una evidencia de ese enfriamiento de la iglesia. Y por eso me gusta el libro de los Hechos, porque nos recuerda cómo creció la iglesia en el primer siglo y cómo tenemos que ser los cristianos y ser sensibles a la palabra de Dios y dejarnos llevar del Espíritu Santo, aferrarnos a la palabra de Dios, perseverar, como dice al final Pablo y Bernabé, perseverar en el estudio de la palabra y de esa manera recuperar ese amor, ese primer amor que le tenemos al Señor y a sus cosas. En todo caso, el texto de hoy aborda el capítulo 13, en donde vemos el primer viaje misionero de Pablo. Es gracioso ver cómo al principio se habla de Bernabé y Pablo, y luego termina hablándose de Pablo y Bernabé. En teoría, dentro de este cambio de liderazgo, estaría una de las razones por las que Juan Marcos se apartó de estos dos discípulos, apóstoles. Esa sería una de las razones. Ya no era su tío el que lideraba, sino Pablo. Una de las teorías. Pero sigue Pablo predicando el Evangelio y llega y pasa por Chipre, llega a esta ciudad que es Antioquía de Pisidia, en donde en el primer sábado, en el primer día de reposo, se paran, invitados por los asistentes, y predican el Evangelio de salvación. Y en ese Evangelio, de manera maravillosa, lo que hace Pablo es repetir de alguna manera, lo decía Pablito Urgiles, la predicación de Esteban, pero también en parte repite lo que dice Pedro en Pentecostés, y toca 4 aspectos fundamentales en la predicación. Primero, destaca la condición de rebeldía que vivía el pueblo judío. Segundo, ese inconmensurable amor de Dios que permitió que enviara al Señor Jesucristo, el Mesías prometido, para que por Él seamos salvos, para que por Él podamos ser aceptos en el trono de la gracia. Pero también Pablo les explica el método que usa Dios en su amor. El método, la cruz de la expiación, a través de la cual el Señor Jesucristo debía derramar su sangre preciosa, para que todos nosotros, aquellos que le aceptamos al Señor Jesús, seamos salvos, no muramos eternamente, venzamos a la muerte, vencemos al pecado. Y termina el texto en los versos 38, 39 y 40, cuando les dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunció perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Solamente por medio del Señor Jesucristo. Y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Solo en Cristo podemos ser justificados. Decía eso Pablo en la sinagoga, y obviamente causaba el asombro de la gente. En él se hizo justicia, y esa es la primera vez que Pablo menciona la doctrina de la justificación. Aquella doctrina que la vemos claramente expuesta luego en la carta a Romanos y en la carta a los Gálatas. Quedaba claro entonces, hermanos, que Dios, siendo santo, no toleraba el pecado, que en esa condición de pecado que vivíamos, no podíamos estar en su presencia. Claro lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos acceso al Padre. Pero para que eso pasara, para que tuviéramos acceso al Padre, era necesario recibir la redención a través del Señor Jesucristo, ser justificados por la sangre del Cordero. El cumplimiento de la ley no era suficiente
para que nosotros seamos salvos, para que los judíos fueran salvos. Más de 600 mandamientos, aparte del decálogo, establecidos en los libros del Antiguo Testamento. Su cumplimiento, que era imposible para el ser humano, para un ser caído, era imposible. Cumplimiento de esa ley, no era factible entonces llegar al trono de la gracia. Y si lo queríamos hacer, teníamos que aceptar al Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio. Y es ahí donde entramos a la porción que nos toca ahora. Todo esto ha sido introducción, imagínense. Como es bienvenida el pastor, nos vamos a ir 1h30 más o menos, ¿no es cierto? No hay problema. ¿No hay problema, pastor? No hay problema, perfecto. 40, versículo 40. Mirad pues que no vengo sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Me llama la atención lo que dice en el verso 41 cuando les dice a los judíos en la sinagoga, mirad, oh menospreciadores. Era evidente que Pablo sentía el rechazo de los judíos ante la exposición de su palabra, ante la exposición del Evangelio de Salvación. Y de hecho ese es el contenido del mensaje de esta mañana. La palabra de Dios siempre provocará una reacción en el auditorio. Siempre provocará una reacción en el ser humano. Reacción de rechazo la puede provocar, o también reacción de gozo y de alegría. Y en este texto vemos ese tipo de reacción. Pero como Pablo sentía lo que los judíos estaban sintiendo en ese momento, les hago notar, y de hecho las personas que han tenido la oportunidad de estar frente a un grupo de personas dictando clases o dando algún tipo de charla, habrán notado que desde acá se nota todo. Desde acá vemos sus expresiones, vemos cómo reaccionan ante lo que estamos diciendo. Vemos reacciones de aprobación, vemos reacciones de rechazo, vemos algunos que están aprobando todo el tiempo, lo dice el pastor. Espero que eso no te pase hoy con el jet lag, por favor. Y la verdad es que a veces es complicado, pero más que ver, Pablo estaba sintiendo en su corazón la reacción de los judíos ante el mensaje de salvación. Él sentía, y por eso les dice, oh menospreciadores. Y les comenta, saca un texto de Habacuc 1:5. Si ustedes revisan el texto de Habacuc, en el versículo 1, el profeta manifiesta un lamento ante Dios. Y le dice, Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Qué está pasando? Lo tengo acá. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Le dice el profeta a Dios. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pareciera que vivimos los tiempos actuales, ¿no? Parecía que fueran los tiempos de hoy. Pero luego viene el verso 5, en donde, que es el que usa Pablo, y les dice, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Les hacía notar Pablo que el Señor lo había anticipado, que haría una obra grandiosa, maravillosa, y que a pesar de que estaba escrito en los libros, en las profecías, ellos eran duros de cerviz, duros de corazón, y no querían aceptar que esas profecías se estaban cumpliendo en el Señor Jesucristo. No lo querían ver, eran duros de cerviz. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, termina la exposición de esta porción. Y en el verso 42 y adelante vemos que cuando Pablo y Bernabé, habiendo terminado la predicación del Evangelio, salen, los gentiles les ruegan que por favor vengan. Hermanos, qué lindo mensaje que nos dieron en esta mañana. Vengan la próxima semana también. Queremos seguir escuchando de ese Evangelio de salvación. Un Evangelio que para ellos era novedoso, revolucionario, porque hasta ese momento solamente los judíos podían ser salvos. Pero se estaban enterando a través del mensaje de Pablo y Bernabé que ese mensaje de salvación,
que ese Mesías prometido al pueblo judío había venido a morir no solamente por los judíos, sino por todos nosotros, por todos, judíos y no judíos, para que todos podamos tener acceso al trono de la gracia. Entonces era entendible la reacción de alegría, de gozo de estos gentiles. Pero también le siguen los judíos y los prosélitos, judíos convertidos al judaísmo. Salen atrás de Pablo y Bernabé. Yo me imaginaba en ese rato, porque cuando uno lee el texto bíblico, y entiendo que les pasará a todos, uno se mete en el texto y empieza a imaginarse cómo habrá sido, cómo habrán estado vestidos Pablo, Bernabé, cómo habrá sido la sinagoga, qué habrán dicho, qué reacciones habrán tenido. Y me imagino cómo cuando predica el pastor, todo el mundo se queda, hace cola para orar por pastor y sale y no le dejan salir. Y a veces la Teresita está ya intranquila ahí, que no le dejan salir a mi marido, ¿qué pasa? Pero es que la gente queda maravillada con la palabra de Dios. Y eso pasaba con Pablo y Bernabé. Querían conversar más. Y Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que hacen? Les piden perseverar en la palabra de Dios. Esos gentiles habían escuchado el mensaje de salvación, escucharon que el Señor Jesús había venido cumpliendo promesas de Dios, habían entendido que el regalo, la gracia de Dios, era para todos. Pablo y Bernabé, al final, les terminan, reitero, animando a perseverar en la gracia de Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice esta mañana también, a todos. Comencé diciendo que la pandemia cambió todo en el mundo. Lo cambió en la iglesia cristiana. Y en ese escenario, la solución es perseverar en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo solemos decir con frecuencia. En el libro de Juan vemos que es el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, eso nos dice Juan. Y ese verbo hecho carne fue el que descendió del cielo para, haciéndose hombre, morir por nosotros. Entonces, por esa razón tenemos que perseverar, mis hermanos, perseverar en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Decíamos hace algunas semanas que me tocó predicar en Navidad, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo dice Romanos 10:17. Entonces, si eso es verdad, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Meternos en la palabra de Dios, para que esa fe sea fortalecida en nosotros, para que crezca la fe en nosotros. Recordemos que el mismo Señor nos dice que la fe viene por el oír, pero además dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es algo que sea fruto de nuestra perseverancia, no digo perseverancia, de nuestra actitud individual, de nuestro deseo. Es un regalo de Dios y por ende es consecuencia del estudiar la palabra de Dios. ¿Qué nos impide, hermanos, ser como la iglesia del primer siglo? ¿Cuál es la diferencia de esa iglesia del primer siglo con nosotros? Y pienso que la razón principal está en las prioridades. Recuerden Pentecostés, 120 discípulos en el aposento alto, orando, velando juntos en oración, esperando la promesa del Señor, orando, escuchando la palabra. Ahora tenemos la bendición de tener la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían todos acceso a la palabra de Dios. Ahora tenemos esa bendición. Pero no, el tiempo ha cambiado mucho. Ahora la prioridad es el ser humano. Primero yo, después yo, y después yo. Y ese yo, bueno, en cuarto lugar le pongamos a Dios. Y eso cuando tenemos necesidades. Nos olvidamos de lo que es del Señor. Vuelvo al texto leído, verso 44. Pasa una semana. Pablo y Bernabé habrán pasado estudiando, predicando el Evangelio en esa semana, no lo sabemos, no lo dice el texto. Y regresan
a la sinagoga porque habían sido invitados a predicar de nuevo. Y oh sorpresa, encuentran, dice el texto, casi toda la ciudad estaba en la sinagoga. Entiendo que es una figura porque imposible que dentro de la sinagoga esté toda la ciudad, pero habrá estado a reventar la sinagoga y habrá habido gente afuera queriendo entrar. ¿Qué es lo que querían hacer? Escuchar la palabra de Dios. Y pregunto, hermanos, ¿qué puede provocar que acá tengamos una hilera de gente tratando de entrar al templo? ¿Qué es lo que puede causar eso? ¿Qué hace que en una iglesia, en un templo, la gente se agolpe para llenar el aposento? ¿Qué hace falta? ¿Qué es necesario? Solamente la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Solamente eso puede lograr ese avivamiento de la gente, de los cristianos. Y eso solamente puede nacer de todos y cada uno de los que estamos sentados acá. No es función solamente del pastor, no es función de los ancianos, no es función de los líderes, es una función de cada uno de nosotros. Si nosotros cumplimos la gran comisión, predicamos el Evangelio, perseveramos en la palabra, perseveramos en la oración, perseveramos en la comunión de los santos, como cosa natural, ustedes tendrán necesidad de predicar el Evangelio, de invitar a aquellos que no conocen la palabra de Dios, y tengan la seguridad que si cada uno de nosotros invitáramos al menos a una persona el próximo domingo, ya tendríamos el doble de personas que están acá. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Una persona, hermanos, y no tendríamos un solo puesto vacío, y tal vez tendríamos que estar pensando en hacer ya 2 cultos, o tal vez ya buscar otro local. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Había perseverancia en oración, había perseverancia en la palabra de Dios. Y reitero lo que desde el principio vengo diciendo. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, poderosa como es, necesariamente tiene que provocar una reacción, y esa reacción estaba evidenciándose ese momento en Antioquía de Pisidia. Así será mi palabra, dice el texto en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra poderosa de Dios, escrita, inspirada por Dios, por un propósito. Y todos debemos comprender a estas alturas cuál era el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios era para dar a conocer al mundo a Jesucristo y el mensaje de salvación. Si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que todo el Antiguo Testamento termina y proyecta ¿a quién? A Cristo, a Jesús, a la cruz. Y a partir del primer libro del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, hablamos enteramente del Señor Jesucristo y al final de su segunda venida. Impresiona mucho la palabra del Señor y los textos bíblicos que hemos leído ahora como citas. Cuando los gentiles en esa sinagoga son tocados por el Espíritu Santo y entienden que esa palabra era para ellos también. Se recuerda el texto de 2 de Timoteo 3:16 donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa palabra que ellos habían escuchado en esa mañana había sido inspirada por Dios, había sido exhalada por el mismo Espíritu de Dios. Pablo y Bernabé, con la ayuda del Espíritu Santo, proclamaron palabra de Dios. Esa palabra estaba enseñando la verdad del Evangelio. Esa palabra estaba confrontando a la gente en aquel lugar. Estaba redarguyendo a los oyentes, estaba reprendiendo. Y por eso es que muchas veces cuando enfrentamos la palabra de Dios, nos sentimos confrontados. Sentimos que esa palabra es para nosotros. Y no es que nadie sepa sus intimidades, pero es que esa palabra, tal cual dice el texto, es como espada de 2 filos, y penetra hasta el alma, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Por eso es que esa palabra tiene poder. Esa palabra es como la semilla del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Una parte de esa semilla cae junto al camino y vienen las aves y se la comen. Una segunda parte cae en terreno pedregoso, crece, pero no tiene profundidad esa semilla, muere. Una tercera cae entre espinos, crece junto a los espinos, pero estos últimos le ahogan a la palabra. Y solamente una parte cae en terreno fértil. En los judíos era terreno pedregoso, o era semilla junto al camino, o era semilla en medio de espinos, pero había gentiles, que era tierra fértil, donde esa palabra caló profundamente, y de hecho al final vemos cómo la palabra se impartía, se repartía a través de esos mismos nuevos salvados. Ahora, hay una primera parte que ya la vemos, que es la aceptación, el gozo que causa la palabra, pero también causa rechazo. Y es importante lo que el Señor nos habla en esta mañana porque nos va a pasar en nuestra vida diaria. Si estamos hablando de perseverar en el Evangelio, si estamos hablando de cumplir la gran comisión, de obedecer la palabra de Dios, de predicar su palabra, tenemos que tener claros como cristianos, mis hermanos, que así como Pablo tuvo la aceptación de gentiles en este escenario relatado, también vamos a tener rechazo, también vamos a tener dificultad, y tenemos que estar listos y preparados para aprender cómo enfrentar ese rechazo. Esos líderes religiosos que contrapunteaban a Pablo y a Bernabé, me imagino habrán sido como esos fariseos, esos religiosos, que a los cuales el Señor Jesús les dijo, ciegos guiando a ciegos, o les dijo inclusive sepulcros blanqueados, ¿se acuerdan? Eso les llegó a decir el Señor Jesús. Él no tenía límite cuando se trataba de enfrentar, de confrontar a aquellos opositores del Evangelio. Y esos líderes llenos de celos, de envidia, le rebatían a Pablo. Y no solo eso, blasfemaban contra el Señor Jesucristo. Y ante esa reacción de los judíos, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Bernabé? Hablaban con denuedo, con ahínco. Aquí dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y es maravillosa la palabra porque noten que el extracto que utiliza Pablo ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cualquiera podría decir, Pablo vino, los apóstoles vinieron, predicaron el Evangelio, y como los judíos rechazaron el Evangelio, entonces decidieron avanzar hasta los gentiles. La palabra lo dice, a los suyos vino, a lo suyo vino, y como los suyos no lo recibieron, fueron a los gentiles. Pero noten que esta palabra de Dios ya estaba escrita en el Antiguo Testamento, Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. No era circunstancial lo que estaba pasando. El mismo Señor soberano, omnisciente, sabía que eso iba a pasar. Sabía que los judíos iban a rechazar la palabra de Dios, iban a rechazar al Evangelio de salvación, iban a rechazar al Señor Jesús, al Mesías. Hasta ahora lo siguen esperando. Lo rechazaron. Pero olvidan que eso estaba ya escrito en la palabra. En Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En lógica humana, hermanos, no se entendía cómo eran tan duros de entendimiento los judíos. Y recordaba lo que nos decía Pablito la semana pasada. Como a Faraón se les endureció el corazón.
y no querían entender. Tal vez habrá sido voluntad del Señor. Era evidente, hermanos, rechazaban a Jesús, rechazaban al Mesías, no querían aceptar el mensaje. Y cuando habla de celos, también había un prejuicio atrás de eso. El mensaje de gracia pronunciado por Pablo y Bernabé había generado que ellos perdieran lo que ellos consideraban para sí algo propio, algo de su orgullo. Era el pueblo escogido de Dios, el Dios de Abraham, que era el Dios de los judíos, resultaba que no era solamente Dios de ellos. Ahora ese Dios se mostraba también para los gentiles, para todos quienes aceptemos a Jesús. Y eso en su humanidad retorcida, caída, confundida, no lo podían soportar. Ellos eran orgullosos de su Dios, eran orgullosos de su credo, y no solamente orgullosos, sino que le agregaron cualquier cantidad de elementos a su dogma, a su religión, y no querían soltarla, no querían compartirla con los demás, y por eso en su orgullo se sintieron dolidos, y con más dolor rechazaron al Señor Jesucristo. Más adelante Pablo les escribirá en la carta de Efesios, a los Efesios les escribirá en el capítulo 2, cuando les dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros, dirigiéndose a los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ratificaba el mensaje del Evangelio. Dos reacciones, hermanos, dos reacciones automáticamente diferentes, opuestas. Los gentiles, oyendo esto, verso 48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenados para vida eterna nos da para otro estudio, para la doctrina de la elección. Si ustedes cogen el texto en la NBI, dice: al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna, destinados a la vida eterna. Se manifestaba aquí que el propósito predeterminado de Dios no puede ser impedido. Y reitero, aquí se entra y se enfoca ya el principio de la doctrina de la elección. Es un tema que lo estudiamos en Academia Bíblica, no es el sitio para discutirlo, pero bien podríamos decir: ¿Dios nos elige? Sí, Dios nos elige. ¿Tenemos elección? Sí, tenemos elección. Entonces, ¿cómo empata esto? ¿Cómo empata la doctrina de la elección? En el cielo probablemente tendremos la ocasión de preguntarle al Señor. Ojalá tengamos audiencia con Él y le podamos preguntar: ¿cómo empata esto, Señor? Cuando el Señor Jesús escoge a sus apóstoles y ya los tiene reunidos, les dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Lo único que nos tiene que quedar claro respecto de esto es que Él nos amó primero. Él nos conoció antes de la creación del mundo. Él nos conoció antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Nos buscó cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y nosotros, movidos por el Espíritu Santo de Dios, lo aceptamos como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dice la palabra de Dios. La fe es don de Dios, lo dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí empato con lo que decía hace un momento. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiero tener fe, pidámosela al Señor, porque es don de Dios, pero facilitémosle el camino al Señor
no porque Él no lo necesite, sino porque si estamos en comunión, embebidos de palabra de Dios, esa fe tendrá un camino más limpio, más claro, más diáfano en nuestro ser interior. Y hermanos, esa es la palabra, ya lo digo por tercera vez. O te alegra, o te llena de gozo, o te llena de alegría, o definitivamente te va a disgustar. Esa palabra debe provocar locura, esa palabra debe provocar gozo, esa palabra nos debe llenar de ánimo, esa palabra debe transformar al creyente. Primera de Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y termina el texto en el verso 49 cuando dice, así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Empezó a dar frutos enseguida la palabra de Dios. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables y con los hombres importantes de la ciudad y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio. Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. El Evangelio a partir de ese momento empezó a ser predicado en toda la región. Pero los judíos, habiendo sido confrontados, habiendo sido quitados, retirados de ese pedestal en el cual se sentían ellos como únicos beneficiarios del Dios de Abraham, impotentes, empezaron a dirigirse a las mujeres piadosas y honorables. ¿Quiénes eran esas mujeres piadosas y honorables? Pues probablemente las esposas de los grandes líderes, personas muy religiosas que ahora todavía existen en el mundo. No hablo de mujeres cristianas piadosas, eso es diferente, porque la mujer piadosa cristiana es la fortaleza de la iglesia cristiana. Lo mencioné de alguna manera cuando hablé de la oración. Si ahora mismo contamos, hacemos un censo de hombres y mujeres en este lugar, estamos en una relación de 70-30, 70 mujeres, 30% varones, si no es 80-20. Eso evidencia la piedad, la sensibilidad espiritual que tiene cada una de las damas. Y por eso nos alegramos tanto de ver esta pequeña iglesia llena de ustedes, queridas damas. Son ustedes fortaleza en este lugar. Cuando hablamos de que el varón, el sexo masculino es del sexo fuerte, todos sabemos que no es así. El sexo fuerte es la mujer. Tienen un poder espiritual y una capacidad espiritual que da envidia. Y gracias por ser parte de esta iglesia. Pero en ustedes está mucho también. Si bien el Señor dice que el hombre es el sacerdote del hogar, en ustedes está mucho también el ser piadosas, el ser constantes, perseverantes en oración y en el estudio de la palabra, para que en su casa sean ejemplo a su familia y ante todos los demás. Donde se acaba la razón, hablando de los judíos, viene la violencia. Lo dice Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Tuvieron que salir de ahí Pablo y Bernabé hacia Iconio, pero antes de hacerlo, tal cual les había enseñado el Señor Jesucristo, sacudieron el polvo de sus pies, como manifestando, yo no tengo nada que hacer respecto de esta gente. Hemos cumplido nuestra misión, hemos predicado el Evangelio de gracia, hemos predicado el Evangelio de salvación. Si ellos no quieren oír, ya no podemos hacer más, sino solamente orar por ellos. Y es lo que tenemos que hacer cuando enfrentemos personas a las cuales predicamos el Evangelio y no son sensibles al mensaje. No los podemos forzar, no los podemos obligar, pero nos queda la responsabilidad grande y permanente de orar por ellos, de clamar por ellos, para que su corazón en algún momento sea tocado, sea sensibilizado y les llegue la palabra del Evangelio. El Señor nos dio un encargo antes de irse al cielo. Él nos pidió que seamos sus testigos y que prediquemos el Evangelio.
primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego en el resto del mundo. Para nosotros, como cristianos, individualmente, nuestro Jerusalén es nuestra familia. Nuestra Judea, nuestra familia celular es nuestra Jerusalén. La familia extendida es nuestra Judea. Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo es nuestra Samaria. Una vez que hayamos cumplido con esa primera misión, podemos irnos al resto del mundo. Revisemos cómo está la comunión nuestra con el Señor y cómo está la vida de nuestros familiares y amigos, de nuestros hijos. El pastor Roberto mencionó nuevamente a nuestro hermano queridísimo, Juanito Mora. Dentro de la tristeza que nos da el saber de su partida, tenemos la seguridad absoluta, la alegría de saber que Él está con el Señor. De las pocas personas, o muchas que se mueren día a día, en Juanito tenemos la certeza absoluta de que Él está al lado del Señor. Y ese debe ser el deseo de todos y cada uno de nosotros frente a nuestros familiares y a nuestros conocidos. Tenemos que predicar el Evangelio. No podemos permitir se vayan al más allá con incertidumbre. Creo que lo mencioné la última vez que me tocó predicar y compartí cómo había sido testigo de la muerte de 2 jóvenes en esa semana y con un dolor inmenso en el corazón porque no habíamos predicado el Evangelio como teníamos que haber hecho. Que el Señor nos llene de fortaleza de su Espíritu para seguir predicando su bendita palabra. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero el Señor dice que no os preocupemos, que hemos vencido al mundo. Y cuando tengamos que predicar el Evangelio, reitero, tendremos oposición. Pero para eso tenemos que acordarnos de Efesios 6, 10 en adelante. Tenemos que llenarnos, que tomar la armadura de Dios y sobre todo asirnos del escudo de la fe y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella podemos enfrentar las acechanzas de Satanás. Que la incredulidad, que los afanes de este mundo, que la filosofía moderna que busca cambiar hasta la naturaleza, que busca ponerle al ser humano como Dios del universo, no nos detenga. Que aquel pensamiento de que la religión, de que Dios ya no existe o que es un ser de la imaginación mitológico o creado, que no nos detenga. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Somos privilegiados al haber recibido el Evangelio. El día de salvación es hoy, mis hermanos. Todos los días que nos levantemos tenemos que pensar en eso. El día de salvación es hoy. Y si yo soy salvo, hoy debo velar y buscar que alguien más de mis allegados tenga la bendición de tener a Jesucristo en su corazón. Y que el Señor nos bendiga en ese propósito. Les ruego ponerse en pie y acompañarme en una oración. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre en esta mañana y te agradecemos por este lugar, agradecemos por tu iglesia, agradecemos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Esa palabra hermosa que redarguye, que enseña, que confronta, Señor. Esa palabra bendita que exhalada por tu Espíritu, Señor, es locura para los que no creen. Pero para nosotros, Señor, aquellos que hemos rendido nuestras vidas ante ti, Señor Jesús, es poder de Dios. Te pido, Señor, en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, renueve sus fuerzas, renueve nuestro ser interior, que fortalezca nuestro espíritu, Padre, que podamos recordar y mirar cómo esa iglesia del primer siglo perseveraba en tu palabra, oraban juntos, intercedían los unos por los otros, y juntos, Señor, como un solo cuerpo,
enfrentaban las vicisitudes del tiempo, Señor. Ahora que enfrentamos un mundo tan duro, Señor, tan apartado de tu moral, necesitamos tu fortaleza, necesitamos tu poder, mi Dios. Y por eso, Señor, pedimos tu ayuda, tu amparo, tu fortaleza en esta mañana. Que esta palabra, Señor, que es la que está escrita, Señor, y que ha sido expresada a través de mis labios, tal vez no de la manera perfecta como tú lo harías, Señor, pero en nuestras limitaciones la expresamos, Señor, la manifestamos como la sentimos en el corazón. Que esa palabra, Señor, se haga rema en nuestros corazones, se haga carne, Señor, y que la podamos poner por obra, Señor. Y si en el momento de la prueba, en el momento de la predicación, tenemos dificultades, tenemos oposición, que tu Espíritu, Señor, sea dándonos el hablar, el actuar y el decir. Que recordemos, Señor, que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Gracias, bendito Señor, y oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, Señor, Señor. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios
por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.